Bien, vamos a comenzar entonces con este nuevo tema. Vamos a trabajar con circuitos RC y RL de primer orden. Se dice que es de primer orden puesto que cualquier variable circuital en estos circuitos, ¿no?, se rige por una ecuación diferencial de primer orden. Bien, este tema abarca los siguientes subtemas: circuitos capacitivos, circuitos inductivos, circuitos RC, donde solamente aquí en este tercer subtema se va a ver su respuesta natural. Asimismo, el cuarto tema corresponde a circuitos RL, donde solamente se va a ver su respuesta natural de dicho circuito. El quinto subtema trata sobre circuitos RC, ¿no?, la respuesta completa, y dicho subtema se va a dividir en dos videos, ¿no?, parte 1 y parte 2, en donde en la parte 1 se verán circuitos con resistencias, fuente de tensión, fuente de corriente y un solo capacitor. En la parte 2, es decir, en el segundo video, se verán circuitos con resistencias, fuente de tensión y fuentes de corriente y dos capacitores. Posteriormente, en el sexto subtema, se verán circuitos RL, ¿no?, su respuesta completa, y en este subtema se ha dividido en dos videos también. En la parte 1 se verán circuitos con resistencias, fuentes de tensión y fuentes de corriente y un solo inductor, ¿no? Y en el segundo video se verán circuitos con resistencias, fuentes de tensión o fuentes de corriente, ¿no?, y dos inductores o dos bobinas. Y por último veremos circuitos RC y RL con fuentes dependientes, ¿no? Hoy día vamos a tratar solamente de circuitos capacitivos. Aquí solamente vamos a ver circuitos que tengan capacitores, fuentes de tensión y switch. Bien, como una teoría muy rápida, diremos que como vamos a trabajar con capacitores, ¿no?, diremos que este es un capacitor donde si viene una corriente por aquí y del capacitor, esta corriente está dada por el valor de la capacidad por el voltaje, por la derivada del voltaje en la capacidad con respecto al tiempo, ¿no? El voltaje está aquí. Dado que la corriente viene así, el voltaje en la capacidad es de esta forma. Asimismo, si yo quisiera, por ejemplo, si yo quisiera hallar el voltaje en la capacidad, en este capacitor, voy a integrar, dado que tengo que despejar la derivada, sería 1 sobre C, la integral de la corriente que pasa por el capacitor por el diferencial del tiempo, más, ¿no?, un voltaje en el capacitor en T sub 0. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es T sub 0? Primero veamos de dónde a dónde vamos a integrar. Vamos a integrar desde un tiempo T sub 0 hasta un tiempo T. Ya, T sub 0 es donde se produce un cambio brusco en un circuito. Por ejemplo, una abertura, ¿no?, una abertura o cerradura de un switch, ¿no? Ahora, este voltaje en el capacitor en T sub 0, a esto se le llama la condición inicial, o el voltaje inicial que se almacena en el capacitor, dado que el capacitor tiene la propiedad que puede almacenar energía, ¿no? En este caso almacena tensión. Bien, entonces T sub 0 es, por lo tanto, cuando se produce este cambio abrupto de abrir o cerrar un switch en el circuito. Y este voltaje de acá está aquí, voltaje en el capacitor en T sub 0, ¿no?, que vamos a ver ahora cómo se lee, ¿no? Esto de acá yo lo he resumido en esta hojita de acá, que la vamos a usar para ver los problemas, ¿no? Esto de acá está aquí, ¿no? Ahora veamos qué es esto de acá, un poco más, de forma más precisa. Voltaje en el capacitor en T sub 0, como ya hemos dicho, es el voltaje que se almacena en el circuito, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se almacena? Por ejemplo, antes del cambio brusco que va a haber con el movimiento del interruptor, ahí va a haber, dependiendo de cómo está configurado el circuito, ahí va a haber una o se va a almacenar una tensión aquí en el condensador, ¿no? Dependiendo cómo está conectado el circuito. Entonces,
cuando se produce el cambio, ¿no?, en el interruptor. Aquí le estoy poniendo T sub 0, ¿no? Por ejemplo, como acá decimos, ¿no?, en un interruptor hay un cambio, cierra o abre en T igual T sub 0. Normalmente en los problemas que vamos a ver, este T sub 0 es igual a 0 segundos, ¿no? Puedo yo modelarlo, representarlo al capacitor de esta manera, solo en ese instante de tiempo, ¿no? En T sub 0, este capacitor, este par de placas, lo puedo representar como un cortocircuito, y la tensión que se almacenó hasta el cambio abrupto será esta de acá. Muchas veces nos dan esta tensión, otras veces lo tenemos que hallar. Para los problemas que vamos a trabajar ahora, ya nos dan esta tensión almacenada, ¿no?, en el capacitor. Entonces, este B1 de T sub 0 significa la tensión que ha almacenado el capacitor hasta que se produce el cambio en el interruptor. Bien, ahora es necesario también comentar que para los problemas que vamos a ver en todo este tema de acá, en todo este tema, para las fuentes de tensión que vamos a trabajar, ¿no?, y o de corriente, ¿no?, para el caso del capacitor, por ejemplo, cuando se produce el cambio aquí en el interruptor, llamémosle T sub 0, que puede ser 0 segundos, no sé, el voltaje en el capacitor un instante antes, que se le dice T sub 0 menos, y un instante después, que también se le dice T sub 0 más, se mantiene constante. Es decir, no hay un cambio abrupto en el voltaje almacenado en el capacitor, ¿no? Un instante antes o un instante después se mantiene igual. Es decir, voltaje en el capacitor en T 0 menos, un instante antes del cambio, es igual a voltaje en el capacitor T sub 0 más. Y obviamente esto es voltaje en el capacitor en T sub 0, ¿no? Bien, esto es así para los problemas que vamos a hacer, ¿no? Pero ojo, hay otro tipo de problemas en donde se trabajan con fuentes tipo impulso, ¿no? Por ejemplo, una fuente tipo impulso donde sí es capaz, ¿no?, esta fuente es capaz de cambiar la condición inicial del condensador, o mejor dicho, el voltaje inicial del condensador, ¿no?, cuando el circuito está trabajando con este tipo de fuentes tipo impulso, ¿no?, esta fuente tipo impulso sí puede cambiar la condición inicial, ¿no? Pero nosotros no vamos a trabajar con este tipo de fuentes. Si ustedes desean, hagan en los comentarios, ¿no?, me pueden dejar si es que están interesados, me pueden escribir si están interesados en este tipo de problemas. Bien, solamente vamos a trabajar con esto de acá. Bien, asimismo acá también hay otras cosas que las vamos a usar, ¿no?, para estos problemas, que es el teorema de Millman con capacitores. Lo vamos a usar bastante esto. El teorema de Millman ya lo hemos trabajado, hay videos sobre eso, he hecho videos sobre eso, y abajo en la descripción de este video les dejo el link donde van a encontrar este tema, ¿no? Ahora también otra de las cosas que vamos a usar muchísimo va a ser esta fórmula de Carlson, ¿no?, en donde cuando ustedes tienen varios capacitores en serie y asimismo tienen la tensión inicial en cada uno, o la tensión almacenada en cada capacitor, ¿no?, hasta el tiempo en que se produce el cambio, y además tienen este voltaje de acá, este voltaje que yo le llamo principal, ustedes pueden hallar el voltaje en cualquiera de estas capacidades de acuerdo a los datos, ¿no?, que se tienen, ¿no?, donde esto de acá es el voltaje en la capacidad enésima que vamos a trabajar, pero en el tiempo cero, es decir, su voltaje almacenado más la capacidad en serie, ¿no?, la capacidad en serie, o sea, toda esta capacidad total en serie sobre el capacitor que estamos analizando, y todo esto se multiplica por el voltaje principal de aquí a acá menos este voltaje en T sub 0. El voltaje en T sub 0 es la sumatoria de los voltajes almacenados en los capacitores que hay acá. Hay que recordar que muy rápidamente que los capacitores,
Por ejemplo, si tenemos capacitores en serie, capacitor 1, capacitor 2, su capacitor equivalente, esto es como C1, C2 sobre C1 más C2, ¿no? Esto es como si fuera, ¿no?, un par de resistencias en paralelo. Es decir, la analogía que hacemos con capacitores en serie, la analogía que hacemos con capacitores en serie, llevándolo a las resistencias, es como si acá fueran resistencias en paralelo. A eso se le llama análogos resistivos. Y si tendríamos dos capacitores en paralelo, por ejemplo, o más capacitores en paralelo, el capacitor equivalente sería C1 más C2. Y si lo llevamos a su analogía con resistencias, es como si tuviéramos dos resistencias en serie. Esto es con capacitores, esto es la analogía con resistencias. Obviamente esto de acá es 1 sobre C1 a la menos 1 más C2 a la menos 1, ¿no? Y así sucesivamente. Bien, entonces eso sería... me olvidaba. Esta fórmula de Carson ustedes la pueden encontrar justamente en el libro de Carson, es de ahí donde yo le he sacado, en este libro de Carson, Bruce Carson, y ustedes se van a la página 202, capítulo 5, ¿no? Y de acá yo le he sacado. Por aquí antes está las demostraciones, ¿no?, sus respectivas demostraciones. Bien. Otra cosa también es que los circuitos que vamos a trabajar ahora, yo he mostrado cómo simularlos en el software LTSpice. Entonces abajo en la descripción de este video les dejo el link donde estos mismos circuitos que voy a trabajar, o varios de estos circuitos que yo voy a trabajar aquí, yo muestro cómo simularlos. Bien, entonces comencemos. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos piden hallar el voltaje aquí para T mayores que 0. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un capacitor C1 que ha almacenado de alguna forma una tensión de 10 voltios, y el capacitor C2, ¿no?, dado que no me dan ninguna tensión, yo puedo asumir que su voltaje, o el voltaje que está almacenado en este capacitor, es 0, ¿no? En el tiempo igual a 0 se cierra este switch. Me piden hallar esta tensión. Hay dos formas, ¿no?, de resolver este problema, ¿no? La primera forma, podemos usar, ¿no?, análogos resistivos. Más superposición, ¿no?, para este problema. ¿Qué vendría a ser un análogo resistivo? Es decir, yo un capacitor puedo colocarlo como una resistencia cuyo valor es 1 sobre C, ¿no? De igual forma, por ejemplo, si tuviera un inductor, podría colocarlo como una resistencia cuyo valor es L, ¿no? Eso sería un análogo resistivo, o sea, tratar el capacitor o un inductor como una resistencia, ¿no? Entonces, que yo tengo, por ejemplo, para T igual 0, ¿no?, cuando cierre el switch, ya hemos visto en la teoría básica que si tengo un capacitor que ha almacenado una tensión entre sus bornes, ¿no?, cuando se produce un cambio brusco, es decir, un abrir o cerrar, por ejemplo aquí en este caso un cambio brusco es cerrar el switch, el capacitor este de acá no se comporta como un cortocircuito en serie con una fuente de tensión, y la fuente de tensión, ¿no?, es la tensión que se ha simulado, la tensión que se ha almacenado, ¿no?, en el capacitor antes del cambio brusco, ¿no? Lo que vendría a ser hasta T igual 0 menos es lo que se ha almacenado en este capacitor, ¿no? Pero justo en el cambio, en T igual a T0 o T sub 0, ¿no?, yo puedo modelar este capacitor mediante esto de acá. Bien, noten que el capacitor es entre los bornes XY y acá el capacitor es entre los bornes XY, ¿no?
Ahora, este es para el tiempo en el cual se produce el cambio brusco, pero para un tiempo mayor que 0, yo puedo hacer uso de esto, ¿no? De estos análogos resistivos. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a usar en el capacitor 1, vamos a trabajar con el capacitor 1, entonces yo puedo modelarlo así, ¿no? Modelarlo con este análogo resistivo y usando la superposición. Si vamos a trabajar con este, ¿no? Acá estaría el capacitor C1, perdón, modelado como una resistencia, y este como vale 3, esto sería 1/3, y acá está la fuente de tensión que modela el voltaje que se ha almacenado en este capacitor antes de que se produzca un cambio brusco al cerrar el switch. Bien, hasta acá tengo esto. Por este lado tengo el C2, ¿no? Y puedo también ponerle su fuente de tensión, ¿no? Que donde se ve la tensión que he almacenado, pero como no he almacenado nada y además estamos usando la superposición, esta fuente de tensión está en corto, y acá está el capacitor que, como estamos usando el análogo resistivo, ahora esto sería un medio, y entre los bordes de este capacitor, entre los bordes de este análogo resistivo, está el BT, que en este caso lo vamos a poner P1T. Bien, entonces aplicamos por divisor de tensión. B1 sería 1/2, 1/3 más 1/2 por 10. Ya, esto es igual a 6 voltios. Ahora vamos a usar este modelo de acá para el capacitor C2. Acá sería, entonces este de acá cortocircuitamos, ¿no? La fuente de acá de 10 voltios la cortocircuitamos, ¿no? Acá estaría 1/3, acá estaría 1/2 y acá estaría la fuente de tensión que almacena el voltaje la fuente de tensión, ¿no? Que representa el voltaje que ha almacenado este capacitor de acá antes del cambio brusco. Entonces aquí está B2T, pongamos así, pero acá como no me dicen nada, yo puedo asumir que esto es 0 voltios. Por lo tanto, como esto está en corto, dado que estoy aplicando superposición, me toca cortocircuitar esta fuente y usar esta de acá, ¿no? Pero como acá hay 0 voltios, entonces no hay energía, entonces B2 0 voltios. Por lo tanto, por superposición, BT sería igual a B1T más B2T. De esta la tengo es 6 voltios, de esta lo tengo, lo acabo de calcular, que es 0 voltios, esto sería 6 voltios. Ya, esto es una forma, ¿no? Quien quiera visualizar más este tipo de problemas, ¿no? Con los análogos resistivos, ustedes pueden, por ejemplo, recurrir a este libro de aquí, ¿no? Siempre lo recomiendo, de Ronald Scott, Linear Circuits, el tomo 1, análisis en el dominio del tiempo, y ustedes se pueden ir a la página 334. Miren cómo es el mismo problema de acá, es el mismo, ¿no? Y fíjense cómo esto de acá usa su circuito equivalente, ¿no? Y con el respectivo análogo resistivo, ¿no? Bien, acá dan una serie de pasos de cómo resolverlo, ¿no? Esa es una forma. Y el que quiera también observar más de este tipo de circuitos donde solamente hay capacitores, puede ir aquí al libro de la cuarta o quinta edición, ¿no? De David Johnson. Por ejemplo, David Johnson llama a este tipo de circuitos singulares, ¿no? Está esto en la página 209, ¿no? Aquí quiera mayor información, ¿no? Circuitos singulares. Bien, esa es una forma. Ahora
muy rápidamente les voy a explicar la forma que vamos a trabajar de ahora en adelante con este tipo de circuitos, y es usando el teorema de Millman, ¿no? Que ya lo hemos visto en la breve parte teórica que les he mostrado al principio de este video, ¿no? Entonces, si ustedes tienen, si nosotros podemos llevar un capacitor a un análogo resistivo, entonces yo puedo usar el teorema de Millman, ¿no? Cuando hay capacitores, y aquí lo tenemos, ¿no? Tal como lo hemos visto en la parte teórica de este video. Entonces vamos a representar este circuito, que sería algo así, ¿no? Para t mayores que 0, cuando ya he cerrado el switch, tenemos esto, ¿no? T mayores que 0 no es t igual a 0, sino t mayores que 0 es esto de acá. Acá C1, acá más menos 10 voltios, acá se cerró el switch, acá está más menos Vt, y acá está el C2, y acá está el 0 voltios, ¿no? 0 voltios, dado que el capacitor 2 no nos dicen que almacena ninguna tensión. Bien, yo necesito la tensión entre este punto y este punto, entonces puedo usar el teorema de Millman, porque es la tensión entre dos nodos, y hay varias ramas entre esos dos nodos. Entonces uso esta relación de acá aplicada a capacitores, ¿no? Por ejemplo, acá sería, como yo tengo acá, sería voltaje T, sería C1 por 10, acá sería más 0 por C2 sobre C1 más C2. C1 por 10, C1 vale 3, ¿no? 3 por 10 sobre C1 más C2, ¿no? Sería 5. 3 más 2, 5. Ya 30 sobre 5, 6 voltios. Para T mayores que 0. Listo. Hay que observar aquí que esta tensión de 6 voltios también le podríamos decir que es una tensión final, la podríamos llamar así, dado que antes de cerrar este switch, este capacitor almacenaba 10 voltios y este capacitor almacenaba 0 voltios. Pero luego que el switch se cierra, parte de esta tensión del capacitor pasa hacia el otro capacitor de aquí, ¿no? Hasta que llega a su punto de equilibrio, que es 6 voltios, ¿no? 6 voltios después que se cierra el switch. A ese fenómeno se llama la redistribución de carga, en este caso la redistribución de tensión, ¿no? Bien, otra cosa que es importante recalcar aquí es que mediante el uso del teorema de Millman, ¿no?, podemos llegar mucho más rápido a la solución final, ¿no?, mucho antes que haber aplicado los análogos resistivos más la superposición. De ahora en adelante vamos entonces, en los problemas que sigan en este video, vamos a usar el teorema de Millman. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Vamos a continuar. Bien, continuando entonces, nos piden hallar el voltaje entre este punto y este punto, ¿no?, el Vt para t mayores que 0, después que se cierra el switch. Noten que hay dos capacitores, ¿no?, C1 y C2. El capacitor C1 almacena una tensión de 10 voltios y el capacitor C2 almacena una tensión de menos 3 voltios, no medido de acá con respecto a este punto. Entonces directamente vamos a usar el teorema de Millman, ¿no?, usando teorema de Millman para t mayores que 0. Entonces usamos este teorema de acá. Entonces vamos a colocar su modelo para t mayores que 0. Sería algo así. C1 3 faradios más menos 10 voltios por este lado de acá. Como ya cerró el switch, entonces acá estaría C2 2 faradios y acá sería menos más 3 voltios y acá sería más menos Vt. Entonces puedo aplicar el teorema de Millman, dado que entre este y este nodo hay
más de una rama. Entonces usamos el teorema de Millman, esta fórmula de acá, ya que dado que se está aplicando a los circuitos puramente capacitivos, entonces BT sería por este lado, sería C1, que es 3 por 10, por este lado de acá sería menos 2 por 3, acá C1 más C2, tendríamos, bien, 30, acá sería 24 quintos. Listo, ahí tenemos el resultado. Noten cómo es bastante más fácil trabajarlo con el teorema de Millman que si lo hubiésemos trabajado como en la primera parte del problema anterior, ¿no? Si usáramos análogos resistivos más superposición, ¿no? Se comienza a complicar la cosa. Bien, vamos a continuar con otro problema. Bien, continuando entonces, en este tercer problema nos piden hallar el voltaje, ¿no? Aquí, para T mayores que 0. Noten que hay tres ramas, ¿no? Cada rama con su respectivo switch y con su respectivo capacitor, y cada capacitor tiene un voltaje almacenado. Acá hay 5 voltios, 10 voltios y menos más 6 voltios, ¿no? Entonces nos piden que después que se cierren estos tres switches al mismo tiempo, ¿no? hallar esta tensión. Aquí también podemos aplicar muy rápidamente el teorema de Millman, ¿no? Y miren cómo nos va a quedar. Vamos a parte mayores que 0, entonces vamos a hacerlo con el problema anterior nuevamente, ¿no? Donde podemos representar este capacitor cargado de la siguiente forma. Aquí sería un faradio y acá es más menos 5 voltios. Por este otro lado tendríamos 2 faradios más menos 10 voltios, y por este otro lado esta otra rama vale 3 faradios menos más 6 voltios, y este es más menos BT. Entonces usamos el teorema de Millman con capacitores, por lo tanto BT sería, por esta rama de aquí tenemos 1 por 5 más, ¿no? 2 por 10, y acá menos, debido a esta fuente, menos 3 por 6, y abajo la suma de capacitores. Si ustedes acá sería 5 más 20 menos 18, acá sería 6, 25, acá sería 25 menos 18, 7 sextos entre 6. Bien, eso sería todo. Miren cómo, si resolvemos este problema aplicando, como en el primer problema, análogo resistivo más superposición, se nos puede complicar más. Se nos podría complicar más, vamos a demorar más, ¿no? En cambio, usando el teorema de Millman, lo podemos hacer mucho más rápido. Bien, eso sería este problema. Bien, vamos entonces con este otro problema. Nos piden hallar la tensión entre este y este punto, la tensión en el capacitor 1, la tensión en el capacitor 2, en el capacitor 3 y en el capacitor 4 para T mayores que 0. Para este tipo de problemas, lo que debemos de hacer primero es reducirlo a su mínima expresión y trabajarlo tal como lo hemos venido haciendo hace un momento, ¿no? Entonces acá tenemos un par de capacitores en serie, ¿no? Podemos reducirlo a uno solo que contenga una sola tensión, ¿no? que se está almacenando en ese capacitor equivalente, dado que en capacitor 1 hay 4 voltios, capacitor 2 hay 1 voltio. Entonces el capacitor equivalente aquí sería como sacar, esto es como trabajar con, ya lo hemos visto, esto es como trabajar con
el capacitor equivalente sería acá C1, C2, C1 más C2. Con buena cuenta sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2, ¿no? 1 sobre las inversas, ¿no? 1 sobre las inversas. Es como si fuesen resistencias en paralelo, ¿no? Si hacemos esa analogía. Y acá tendríamos 2 por 3, 6, entre 5, reduciendo. Entonces acá tendríamos 3 por 2, 6 quintos. Y acá la tensión, bueno, 4 más 1, 5 voltios. Y acá tendríamos otro, ¿no? Acá primero la tensión, acá sería menos más 2 voltios más menos 0, acá sería menos más 2 voltios. Acá sería 4 por 1, 4 quintos, ¿sí? Perdón, t igual a 0, no, t igual a 0 es que se cierra, y acá está el BT, ¿no? Dado que el BT es entre este punto. Noten cómo ya llegué a su mínima expresión. Ahora, a partir de acá yo ya puedo usar lo que ya conozco, ¿no? El teorema de Millman para hallar esta tensión. Teorema de Millman para t mayores que 0. Entonces, para esto tendríamos 6 quintos más menos 5 voltios. Por acá tendríamos 4 quintos menos más 2 voltios. Y acá tendríamos BT. Aplicamos entonces Millman, que sería 5 por 6 quintos más 5 por 6 quintos, ¿no? Y acá sería menos 2 por 4 quintos sobre 6 quintos más 4 quintos. Si ustedes trabajan aquí todo esto, les queda BT es igual a 11 quintos volt, ¿no? Entonces miren cómo después que se cierra, tal como lo hemos visto en los problemas anteriores, después que se cierra este switch hay una redistribución de energía, ¿no? Dado que acá se ha guardado 5 voltios y acá se ha guardado menos 2 voltios, ¿no? Entonces hay una redistribución de energía entre estos capacitores, en este caso redistribución de tensión, ¿no? Entonces una vez que tenemos esto, regresamos, ¿no? Regresamos al circuito principal y vamos a trabajar con esto de acá. Por ejemplo, vamos a trabajar con esta rama de acá, ¿no? Para poder, ya que tenemos esto, vamos a hallar el voltaje aquí y el voltaje aquí. Entonces, a partir de esta tensión que se ha redistribuido entre estos dos capacitores, ¿no? Que han almacenado tensión, vamos a ver cómo esta tensión va a hacer que se redistribuya entre entre este y este capacitor, ¿no? Ya no va a ser ni 4 ni 1, ¿no? Dado que se va a redistribuir todo. Pero primero vamos a ver por aquí. Entonces acá tenemos C1 igual a 2 faradios, acá es más menos 4 voltios, C2 es 3 faradios más menos 1 voltio, y acá está más menos 11 quintos. Bien, entonces para saber qué tensión hay en cada capacitor, ¿no? A partir de esta tensión y a partir de sus voltajes iniciales aplicamos, ¿no? Tal como vimos en la parte teórica, la fórmula de Carson, ¿no? Tenemos justamente esta forma de aquí.
¿no? Donde se tiene n capacitor o k capacitores en serie, ¿no? Cada uno con su respectiva tensión que está almacenando, ¿no? Dada una tensión aquí, entonces yo puedo hallar la tensión en el capacitor enésimo que se encuentra entre estos k capacitores, ¿no? Que sería igual a esta fórmula de acá, donde capacitor en serie es todo esto, ¿no? Y este de acá es la suma de las tensiones, ¿no? Que está almacenando los capacitores, cada capacitor, ¿no? Noten que acá las tensiones que se están almacenando en más, menos, más, menos, más, menos, ¿sí? Bien, entonces usamos la fórmula de Carson, entonces voltaje en el capacitor 1 en este caso, voltaje en el capacitor 1 sería, para T mayores que 0, ¿no? Sería voltaje, ¿no? Su voltaje que está almacenando, que en este caso es 4 voltios, más capacitores en serie, acá hay dos capacitores en serie, su digamos su resultado total es 2 por 3, 6 quintos, sí, 6 quintos sobre el capacitor mismo en el cual estamos trabajando, que acá sería 2 por voltaje de acá, ¿no? Entre estos dos bornes, que en buena cuenta es 11 quintos, menos, ¿no? Menos la suma de los voltajes que está almacenando toda esta rama de capacitores en serie, que acá sería más menos 4 más menos 1 más 1. Esto de acá, que está acá. Entonces, si ustedes trabajan todo esto de acá, no, a mí me sale a ver, a mí me sale 58 58 sobre 25 voltios. Bien, de la misma forma hacemos para voltaje en el capacitor 2, ¿no? Tenemos su voltaje que está almacenando, que es 1 voltio, más capacitor total en serie, ¿no? De estos dos es el mismo de acá, 6 quintos, sobre el propio capacitor que estamos trabajando, que aquí sería 3, ¿no? Y esto de acá es básicamente lo mismo, ¿no? Donde cambia es aquí y acá. Esto de acá es la misma tensión, ¿no? 11 quintos, menos la suma de estas dos tensiones, ¿no? Más, menos, ya. Entonces, en esta rama, miren lo que cambió. Cambió las tensiones que se están almacenando en cada capacitor y el valor del capacitor. Si después esto es igual, esto y esto también son iguales. Si ustedes trabajan con esto de acá, a mí me sale menos 3 sobre 25 voltios. Bien, bien, vamos ahora para acá, para esta rama de acá, ¿no? A partir de esta tensión que nosotros ya la tenemos aquí. Bien, veamos. Este C1, perdón, C3, que es 4 faradios, C4, acá hay almacenado menos más 2 voltios y acá es más menos 0 voltios. Y aquí está la tensión final, 11 quintos. Entonces, de igual forma, aplicamos Carson. Vamos con voltaje en el capacitor 3, ¿no? Tal como lo habíamos visto, voltaje, su voltaje almacenado, que en este caso sería menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque la fórmula de la de Carson está dada para más, menos, más, menos, más, menos. Sí, en esta forma de acá, ¿no? Acá es menos más, entonces acá sería menos 2 más
acá sería el capacitor en serie, ¿no? De este par de acá, de esta rama de acá, que sería 4 por 1, 4 sobre 4 más 1, sería 4 quintos. Sí, 4 quintos sobre el valor del capacitor en sí, que es 4, todo por el voltaje entre este y este punto, que en buena cuenta es 11 quintos, menos la suma, la sumatoria de los voltajes almacenados, ¿no? Acá sería menos más 2 más menos 0, acá sería menos 2 más 0. Si ustedes sacan la cuenta aquí, a mí me sale menos 29 sobre 25 voltios. Ahora, de igual forma para aquí, para el capacitor 4. Aquí su voltaje almacenado, que es 0, más esto queda igual sobre el valor del propio capacitor, que es 1, y todo esto nuevamente queda igual, ¿no? Perdón, que es menos. Bien, ustedes trabajan aquí, a mí por ejemplo me sale 84 sobre 25 voltios. Bien, entonces noten cómo después que se cierre el switch, primero se comienza a redistribuir la energía, en este caso el voltaje que está almacenado en los capacitores. Conforme pasa el tiempo se comienza a redistribuir. Ya no se queda con 4 voltios acá, no se queda con 1 voltio acá, no se queda con menos 2 voltios acá, no se queda con 0 voltios acá después que se cierra. Por ejemplo, antes de que se cierre era 0 voltios y después que se cerró es 84 sobre 25 voltios. Entonces fíjense cómo había una redistribución de tensión después que se ha cerrado el switch. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, vamos con este problema de acá. Nos piden hallar el voltaje en el capacitor 1, en el capacitor 2 y en el capacitor 3 después que se cierre el switch en T igual a 0. Bien, podemos entonces redibujar el circuito para T mayores que 0. Nos quedaría algo así. A más menos 2 voltios, C1 igual a 1 faradio. C2 es 2 faradios, acá más menos 1 voltio y aquí menos más 3 voltios, C3 igual a 3 faradios. Noten que tenemos una fuente de tensión o una tensión entre este y este punto y después capacitores en serie, lo cual me dice o nos muestra que podemos usar la fórmula de Carson, ya que quiero hallar las tensiones en cada uno de estos capacitores a partir de esta tensión aquí y a partir de sus tensiones almacenadas en cada capacitor. Podemos entonces comenzar con voltaje en el capacitor 1, ¿no? Noten que esto es más menos y menos más. Aquí estos capacitores en serie más menos más menos más menos. El único que no está cumpliendo es este de acá, aunque lo podemos trabajar así. Más menos 3 voltios. Entonces todo ya cumpliría más menos tal como está aquí, ¿no? Ya le dimos la forma. Entonces veamos para el capacitor 1, que sería ver la tensión almacenada, ¿no? Antes del cambio brusco, que aquí es 2 voltios, más o menos 2 voltios, más el valor del capacitor en serie, ¿no? Capacitor total en serie sobre el propio capacitor, ¿no? Del cual estamos analizando, que es 1. Todo esto por el voltaje que hay en toda esta rama de capacitores en serie, menos la suma de voltajes, ¿no? Que se han almacenado, ¿no? En cada capacitor. Entonces sería aquí, de aquí a acá hay 4 menos la suma de todo esto, más menos 2 más menos 1 más menos esto sería algo así, menos 3. Ya. Ahora vayamos para el voltaje
en el capacitor 2. De la misma forma, ¿qué tensión hay almacenado ahí? 1 voltio. Más capacitor en serie o capacitor total en serie de toda esta rama de acá sobre el valor del propio capacitor, ¿no? Por todo esto que permanece igual. Más 2, más 1, más menos 3. Bien. De la misma forma para este capacitor 3 de aquí. Voltaje en el capacitor 3 sería el voltaje almacenado, en este caso más menos 3, más capacitor total en serie sobre el valor del mismo capacitor, que sería 3, después por lo mismo, ¿no? 4 menos, más 2, más 1, más menos 3. Ahora solo falta sacar aquí el valor del capacitor total, ¿no? En serie, ¿no? Que sería, lo calcularíamos aquí, 1 sobre capacitor en serie es igual a 1 sobre capacitor 1 más 1 sobre capacitor 2 más 1 sobre capacitor 3. En buena cuenta esto es 1 sobre capacitor 1, que vale 1, capacitor 2 vale 2, más capacitor 3 vale 3. Bien, entonces, a ver, ¿cuánto es esto? 1 sobre capacitor en serie, ¿no? Como si fuese resistencias en paralelo. 1 más 2 más 3, 11 sextos. Entonces capacitor en serie 6 onceavos faradio. Bien, y esto es lo que reemplazamos aquí, ¿no? Esto es lo que reemplazaríamos aquí. 6 onceavos. Aquí también 6 onceavos. Y aquí también 6 onceavos. Y noten como acá 2 más 1, 3, menos 3, 0, 2 más 1, 3, menos 3, 0. Solo quedaría multiplicar por 4, ¿no? Todo esto de acá y sumarlo con el respectivo valor inicial. Entonces, si ustedes hacen toda esa cuenta, a mí, por ejemplo, me sale aquí 46 onceavos volt. Aquí voltaje en el capacitor 23 onceavos volt. Y aquí menos 25 onceavos volt. Bien, esto entonces es una aplicación directa de la fórmula de Carson. Bien, eso sería entonces este problema. Y no se olviden, por supuesto, cómo es que observen como antes de que se cierre el switch había almacenado aquí en el capacitor 1 2 voltios, aquí 1 voltio y acá menos 3 voltios, y miren cómo después que se cierre el switch se produce una redistribución de carga, ¿no? Comienza a haber una redistribución hasta alcanzar sus valores finales, ¿no? Aquí por Carson. Bien, para T mayores que 0. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema. Bien, vamos con este problema entonces. Nos piden hallar el voltaje en el capacitor 1 y el voltaje en el capacitor 2 para T mayores que 0, es decir, después que se cierre el switch. Noten cómo me están dando aquí los valores iniciales de los capacitores, ¿ya? Me están dando una corriente, pero no me están dando la tensión que hay entre este y este punto, ¿no? Como para aplicar directamente Carson. Entonces lo primero que voy a hacer es reducir esto, y después que se cierre el switch, como ya voy a tener un capacitor total aquí, ¿no? Y que va a pasar corriente por acá, entonces podré ahí hallar la tensión que hay en ese capacitor equivalente, ¿no? Una vez que haya la tensión en este capacitor equivalente de acá, de estos dos que están en serie, voy a poder recién hallar esta tensión y esta tensión de acá
usando la fórmula de Carson. Entonces, primero, como primer paso va a ser reduciendo el circuito para mayores que 0. Entonces solo me importa esto de acá. Cerré el switch, ¿no? Entonces esto viene así. Estos dos capacitores están en serie, ¿no? Entonces sería 2 por 8, 16, 16 entre 10, a ver, 2 micras, sería 1 sobre 2 menos 6 más 8, 1.6 micro, que es 8 quintos, creo. 8 entre 5, 1.6, sí, 8 quintos. Vamos a dejarlo en ese valor, ¿eh? 8 quintos. Y la tensión almacenada aquí sería menos más 10 menos más 5, entonces sería menos más 15 voltios. Ahora, como ya cerré el switch, dado que estoy trabajando para T mayores que 0, yo sé que por acá, de esta forma, va a venir una corriente 240 E menos 10 T microamper. Y noten que la corriente me dicen que está yendo así, entonces viene así, y aquí caería una tensión del capacitor así, ¿no? Más menos, está viene la corriente así más menos, ¿no? Diferente aquí, ¿no? Que esa es la tensión almacenada, ¿no? No es la tensión que está cayendo, sino esto de acá es la tensión previamente almacenada. Bien, entonces tengo que hallar esto de acá, y esto lo puedo hallar aplicando, hallando BC, voltaje en el capacitor. ¿Cómo puedo hallar, no? Corriente y tensión en un capacitor. Yo sé que la corriente es esta y el voltaje sería despejar la derivada, que no es otra cosa que el integral. Pero miren aquí cómo la corriente viene así, el voltaje del capacitor más menos. Y aquí es la tensión almacenada, ¿no? Más menos, ¿no? Esta es su condición inicial cuando se produce el cambio brusco en T sub 0, ¿no? Cerrar el switch, abrir el switch, no sé. Entonces, miren cómo aquí coinciden la caída de tensión debido a la corriente y la tensión almacenada. Más, menos, menos, acá es más, ¿no? Pero para este caso estas tensiones no coinciden, ¿no? Acá más, menos, menos, más. Entonces, de corriente del capacitor, que es esta de acá, que es C, despejamos B sub C, sería 1 sobre C integral desde 0, ¿no? Donde se produce el cambio brusco, ¿no? 0, acá en tiempo igual a 0 se cierra el switch, hasta un tiempo cualquiera, ¿no? Y del capacitor, corriente del capacitor, derivada del tiempo, y acá sería menos 15 voltios, ¿no? Dado que esta es la condición inicial. Acá es más porque ambas coinciden. Tensión debido a la corriente que está pasando y tensión almacenada coinciden, pero para nuestro caso no coinciden. Más, menos, menos, más. Pues acá esta tensión de acá, ¿no? Que es la tensión almacenada, menos, ¿no? Esto de acá es la condición inicial. Bien, yo ya tengo cuánto es eso. Entonces 1 sobre el capacitor, que es 1 sobre 8 quinto micro, integral de 0 a t, y del capacitor sería 240 micro, entonces puedo sacarlo, ¿no? Sería acá 240 micro, e a la menos 10t, ¿no? dt, ¿no? La corriente es 240 micro, he sacado esto fuera de integral, dado que es una constante, y me quedo con esto, e a la menos 10t, entonces acá sería menos 15. Bien,
Si yo trabajo con todo esto, hago la integral y todo lo demás, voy a detallarles un poquito. Este 5 sube, este 5 sube, 5 por 240 micro sobre 8, y a la hora que integro sería menos 1 sobre 10 por e a la menos 10t de 0 a t, ¿no? El valor de integral menos 15. Si ustedes hacen todo ese cálculo, a mí me sale que el voltaje en el capacitor sería acá, todo esto de acá, si ustedes evalúan, por ejemplo 8, acá sería 3, ¿no? Esto es 8 micros, ¿no? De acá me quedo 5, lo subí. Micro con micro se van, acá sería 240 entre 8, sería 3, si no me equivoco. A ver, 5 por, acá sería, a ver, de este 0 se va, micro con micro se va, 24 entre 8, 3, 5 por 3, 15, se me quedaría menos 15, e a la menos 10t menos e a la 0 es 1, menos 15, entonces esto es menos 15 e a la menos 10t voltio. Bien, esta es la tensión que está cayendo en este capacitor equivalente de estos dos, ¿no? Ok, con eso yo ya sé la tensión de acá entre este y este punto, y con eso yo ya podría, ¿no?, calcular la tensión en cada capacitor. Entonces, regresando a para T mayores que 0, obviamente tendríamos esto. Acá es menos más 10 voltios, acá es menos más 5 voltios, C1 es 2 microfaradios, C2 es 8 micro, y aquí, ¿no?, veces menos esto de acá, yo podría, vamos a colocar más menos 15 a la menos 10t. Listo. Y aquí ya puedo aplicar Carson. Miren cómo Carson es más menos, y acá tengo más menos, ¿no?, menos esto, ¿no?, y acá los voltajes almacenados en más menos, y acá es menos más. Pero yo aquí podría colocarlo como más menos 10, más menos 5. Bien, entonces ya tengo todo para trabajar con todo esto, o aplicar Carson a todo esto de acá. Entonces veamos, vamos a aplicar por Carson para t mayor que 0. Entonces veamos BC1, ya, BC1, tensión almacenada menos 10, más capacitor en serie sobre el propio capacitor, que es 2 micro, por la tensión total entre este y este punto, ¿no?, sería menos 15 e a la menos 10t menos la suma de estos dos de acá, que es menos 10 menos 5. Bien, para BC2 lo único que cambia es el valor inicial, ¿no?, el valor que la tensión que almacena el capacitor, más el mismo capacitor en serie sobre el capacitor
que estamos analizando, que sería 8 micro, y esto es lo mismo. Ahora resta solamente ver cuánto es capacitor en serie, ¿no? Capacitor en serie no es otra cosa que 1 sobre C1 a la menos 1 más C2 a la menos 1, o sea, 1 sobre 2 micras a la menos 1 más 8 micras a la menos 1. Y esto nosotros ya habíamos, si ustedes sacan la cuenta, esto es 8 quintos microfaradio, ¿no? Entonces esto es lo que inyectamos acá, ¿no? Con 1 sobre 2 micras a la menos 1 más. Bien, si ustedes reemplazan aquí, aquí y aquí, y hacen toda la cuenta, a mí por ejemplo, aplicando Carson, acá por ejemplo me sale 2 menos 12 a la menos 10t voltios, y en BC2 me sale menos 2 menos 3 a la menos 10t voltios, ambos obviamente para t mayores que 0. Si ustedes suman ambas tensiones de aquí y de acá, suman ambas tensiones, este 2 con este 2 se va, y me quedaría menos 12 menos 3 menos 15, vuelvo a obtener esto. Entonces miren cómo se ha redistribuido las tensiones después que se cierra el switch. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Bien, continuando, vamos a ver el siguiente problema. Entonces nos dicen del siguiente circuito hallar para t mayores que 0 todo esto de aquí. Miren que acá hay un switch, ¿no? Acá hay dos capacitores que están en paralelo, ¿no? Cuyos valores son mostrados, ¿no? Y todo este capacitor en paralelo está en serie con este capacitor de acá, ¿no? Por acá viene una corriente y acá hay una tensión. Entonces nos piden hallar el voltaje acá, ¿no? Este voltaje de acá, BC1, el voltaje aquí entre este y este punto, que sería el voltaje en el capacitor 1, el voltaje en el capacitor 2, ¿no? Dado que están en paralelo mismo, el B sub 0, el voltaje en este capacitor de acá en función del tiempo, ¿no? Y después las corrientes, ¿no? Así como están, ¿no? Acá ya me están dando la dirección de las corrientes y acá nos dan los valores iniciales, ¿no? Este acá es menos, perdón, P sub 0 en tiempo igual a 0, ¿no? Ha almacenado menos 5 voltios, o sea acá sería más menos 5 voltios, más menos 5 voltios de acuerdo a cómo está colocado aquí, ¿no? Más menos 5 de acá. BC1 en 0 segundos, ¿no? Cuando se cierra el switch es 25 voltios, ¿no? De aquí entre este y este punto hay 25 voltios, ¿no? Que es igual a la energía, al voltaje almacenado en este capacitor y en este capacitor, dado que están en paralelo, y nos dicen que esta corriente de acá es igual a 1.92, ¿no? Por E a la menos 20 t miliamperes. Y entonces, tal como hemos visto en los problemas anteriores, primero yo voy a reducir esta parte de acá, lo voy a reducir. Acá hay dos capacitores en paralelo, ¿no? En serie con este de acá. Voy a ver cuánto es el capacitor equivalente. Entonces reduciendo, ya estos dos capacitores están en paralelo, si suman sus valores acá sería 12 microfaradios, ¿no? Y este capacitor equivalente se suma con este de acá, entonces 12 en serie con 8 micro sería básicamente así, ¿no? Capacitor, ¿no? Equivalente sería 1 sobre 12 micro a la menos 1 más 8 micro a la menos 1. Veamos cuánto es. 1, 12 micro a la menos 1 más 8 micro a la menos 1. Esto cuánto es, 4.8
microfaradios. Entonces aquí teníamos, ¿no?, la tensión, ¿no?, más o menos BC1 acá sería 25 voltios, ¿no?, y acá este es 12 faradios, microfaradios, y acá es el otro capacitor de 8 micro, y me dicen que acá es menos 5 con respecto a este voltaje que ya me están dando acá. Entonces esto sería más menos, ¿no?, dado que este es menos más, como este es negativo con respecto al que ya me están dando, aquí sería 5, ¿no? Entonces, más menos 5. Entonces hemos visto que el capacitor equivalente es 4.8 micro. Entonces sumamos estas tensiones, ¿no?, menos más 5 más menos 25, acá sería más menos 20 voltios. Así nos quedaría esto. Y acá ponemos reduciendo para T mayor que 0. Entonces tendríamos algo así. 4.8 voltios, microfaradios. Y acá sería más menos 20 voltios. Cerramos el switch. Entonces nos quedaría algo así. Entonces aquí estaría el más menos BT, y por acá estaría el I sub 0 de T. Miren cómo esta tensión de acá es la tensión que va a caer en el capacitor equivalente de todo esto de acá, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, lo único debemos de hallar esta corriente. Yo la sé que está aquí, ¿no? Lo que me falta hallar es la tensión. Noten ustedes que aquí, miren cómo es esta ecuación de acá con respecto a la ecuación del voltaje. Tengo que la corriente viene en esta dirección y la caída de tensión que se origina en el capacitor es más menos, ¿no? La corriente siempre va de mayor a menor potencial. Y aquí esto es el voltaje almacenado, y dado que coinciden, ¿no?, más con más, menos con menos, el voltaje almacenado con la caída de tensión en el capacitor, ¿no?, este es más y este es más, ¿no? Pero aquí observen que, si bien es cierto, de acuerdo a lo que tenemos, aquí está ET, aquí está 20 voltios, pero la corriente se va hacia el otro lado, ¿no?, así. Lo que puedo hacer yo aquí para que cumpla con esto de aquí, ¿no?, sería multiplicar por menos a la corriente, y sería así, menos I sub 0 de T, ¿no? Y ahora sí iría de mayor a menor potencial, ¿no? Menos I sub 0 iría así, dado que antes la corriente la tenía así. Entonces lo que voy a hacer yo aquí es ponerle negativo a este, pues. O visto de otra manera, yo conozco que esto es así, el voltaje en el capacitor, o cuando viene la corriente de mayor a, cuando la corriente viene de mayor a menor potencial, pero aquí vemos que la corriente viene más bien, como ya lo habíamos visto acá, en la dirección contraria. Entonces acá sería menos, y este IC es el I sub 0. Despejamos, por lo tanto BT es igual a 1 sobre C, y acá sería menos integral de 0 a T I sub 0 de T más 20 voltios, que es la condición inicial. Miren dónde ha cambiado, ¿no? Acá he despejado el B voltaje. Miren dónde ha cambiado solamente aquí, ¿no? Aquí debió ir el menos, ¿no?, debido a esto que acabo de hacer acá, solo que lo he sacado, ¿no? Y este es positivo, nuevamente positivo, porque está cumpliendo que la caída de tensión tiene la misma caída, ¿no?, que la tensión almacenada, ¿no? La caída de tensión, ¿no?, este BT de acá tiene la misma dirección que la caída, o tiene la misma caída, o la misma forma de la caída que la tensión almacenada, más con más, menos con menos, solo cambia la corriente. Bien, aquí solamente sería integrar, ¿no?
para poder hallar la tensión. Por lo tanto, Vt es igual a menos I sub 0 es 1.92 miliamperios por E a la menos 20t, por lo tanto 1.92 mili puedo sacarlo, ¿no?, de la integral. Entonces 1.92 mili sobre el capacitor, que es 4.8 micro, integral de 0 a t E a la menos 20t derivada de t más 20. Bien, esto de acá a la hora que yo integro sería menos 1 sobre 20, ¿no? A ver qué me queda. Menos 1.92 exponencial menos 3, 4.8 por 10 a la menos 6. Acá me quedaría, a ver, lo vamos a hacer paso a paso. 1.92 mili, 4.8 micro, menos 1 sobre 20 por E a la menos 20t de 0 a t más 20. Entonces acá sería por menos 1 sobre 20. Bien, acá quedaría 20. Todo esto de acá quedaría 20. Por lo tanto, Vt sería 20 E a la menos 20t menos 1 más 20. Al final me quedaría 20 E a la menos 20t voltios para t mayores que 0. Por lo tanto, yo ya tengo esta tensión que se va a redistribuir entre este, y estos capacitores de aquí. Bien, ya tenemos la primera parte, ya tenemos este de acá. Ahora vamos a regresar a este circuito de acá. Tendríamos esto de aquí, ¿no? Esto de aquí es 12, vamos a ponerlo así. Acá es 12 faradios, microfaradios, perdón. Y aquí esto es 25 más menos 25 voltios. Y por acá, tal como está puesto, menos más B sub 0 y 8 faradios. 8 microfaradios, perdón. Obviamente regresando para T mayores que 0, ¿no? Y acá tengo la tensión. Ya tengo la forma para rápidamente aplicar, ¿no?, la fórmula de Carson, ¿no? Entonces ya tengo ya tengo los valores, ¿no? Ya tengo todo. Entonces vamos con este de acá, que le vamos a llamar capacitor 1,2, ¿no? Capacitor 1,2, que se refiere al equivalente de los capacitores 1 y 2, ¿no? Entonces, por Carson, para T mayores que 0, voltaje del capacitor 1 y 2 en el tiempo sería la tensión inicial más el capacitor en serie sobre el capacitor que estamos analizando por la tensión principal, ¿no? Esta de acá, esta tensión de acá, que sería 20 E a la menos 20t menos la caída de las tensiones iniciales. Miren cómo aquí en el problema ya me dan más menos, ¿no?, pero el voltaje inicial en este capacitor de acá es menos 5 voltios. Entonces aquí simplemente acá sería menos 5 voltios. Esto es como si
ustedes pusieran así, más menos 5 voltios, ¿no? Al contrario, por eso es que me están dando negativo con respecto a lo que me da el problema, ¿no? Menos 5 más 25. Bien, y tenemos 1 y ahora vamos con el B sub 0 por acá. Ya, B sub 0, su condición inicial sería menos 5 más capacitor en serie sobre el valor de ese capacitor, que es 8 micro, y todo esto igual. Bien, recordemos que capacitor en serie es 1 sobre 12 micras a la menos 1 más 8 micras a la menos 1. Esto de acá ya lo habíamos obtenido y era 4.8 microfarads, ¿no? Entonces este ya lo tenemos, este ya lo tenemos. Trabajamos y de inmediato obtenemos que esto es BC1,2. Esto sería 17 más 8 a la menos 20 t voltios, obviamente para t mayores que 0, y este B sub 0 sería menos 17 más 12 a la menos 20 t voltios. Noten que si ustedes suman este más este, o sea, esta tensión en el tiempo más esta tensión en el tiempo, me va a tener que dar esto. Miren, si suman esto más esto, 17 se va y me quedaría 12 más 8, 20 a la menos 20 voltios. Bien, entonces con eso ya tenemos esta primera parte. Ahora vamos con la parte B. Entonces vamos a redibujar algunas cosas del circuito. Vamos a redibujar lo que nos interesa. Bien, esto sería acá 10 micro y 1. Acá sería y 2. Acá esto es 2. Y acá está acá está BC 1,2. Acá está 8 micro. Sí. Y por acá viene en esta dirección el I sub 0. Bien, entonces me están pidiendo estas dos corrientes de acá, I1 e I2, I1 y I2, estas de acá, en esta dirección de acá. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este voltaje, tenemos el voltaje, pero no tenemos la corriente. Entonces, por ejemplo, ¿qué yo sé? Miren cómo está la dirección de corriente con respecto al voltaje en el tiempo. Acá yo tengo el voltaje en el tiempo del capacitor. Entonces la corriente debió venir así. Para esto, así como está, la corriente viene de la caída de tensión en más menos. Acá sería C dB C con respecto al tiempo. Pero, ¿no?, en este caso tenemos una caída como aquí. Y la corriente viene en esta dirección. Entonces, para cumplir con esto de acá, de acuerdo a como yo lo conozco, podemos hacer menos I1. Entonces, menos I1 va a ser igual a C1 derivada de BC1,2 con respecto al tiempo. Dado que este voltaje de acá es el mismo para ambos capacitores.
Entonces, menos I1 es igual a C1 10 micro, la derivada con respecto al tiempo del voltaje que tenemos aquí. Este. BS 1,17 más 8 a la menos 20. Bien, si ustedes hallan todo esto de acá, si ustedes hallan todo esto de aquí, todo esto, por esto me sale menos, me sale menos 1,6 e a la menos 20 t miliamper. Menos con menos sale más, por lo tanto I1 en el tiempo sería 1,6 e a la menos 20 t miliamper. Lo mismo puedo hacer con I2, por ejemplo, de igual forma, ¿no? Tenemos esto así. Acá esta tensión es la misma de acá, por lo tanto esto es S1,2 y yo sé que la corriente I2 está yendo así. Pero para que cumpla con esto de acá, tendría yo que colocar algo así. Menos I2, por lo tanto, sería igual a C2 derivada del voltaje en el capacitor 1,2, porque es lo mismo, ¿no? Y proceder a derivar tan igual que acá, ¿no? Lo único que va a cambiar es el valor del capacitor, ¿no? En este caso es 2. Esa es una forma, ¿no? Otra forma es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, pongamos nodo 1. Entonces, planteamos una ley de corriente de Kirchhoff, ya que conocemos esta corriente, que esto es 1,92 E, 1,92 E a la menos 20 T miliamper, ¿no? Dado en la condición del problema. Esta I sub 0 de acá es esta de acá. Yo ya conozco esta de acá, por lo tanto, planteamos una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Miren cómo aquí sería I sub 2. Entra al nodo sería la que entra, la que sale, menos la que entra. Entonces acá sería 1,92 e a la menos 20 mili menos y 1,6 e a la perdón, menos 20 t mili. Entonces I sub 2 en el tiempo, ustedes hacen toda esta cuenta, a mí me sale, a ver, 1,92 menos 1,6. Perdón, acá es menos 6. 320 nano. Perdón, esto es mili, perdón, esto de acá es mili, entonces debe ser 320 micro. Entonces acá sería 320 e a la menos 20 t microampere, ¿no? Obviamente para t mayores que 0, tan igual como las otras cantidades que hemos ido obteniendo. Bien, entonces noten como en este tipo de problemas es necesario, ¿no? Es necesario ver que a partir de los datos que nos dan, después que cierran el switch, comienza a haber una redistribución de energía, ¿no? En este caso redistribución de tensiones, ¿no? Noten como es muy importante llevarlo todo a la forma de la fórmula de Carson, lo cual nos está ayudando muchísimo para estos problemas de aquí, ¿no? Bien, eso sería todo entonces.